Enróllame así, con azúcar en polvo, endulzame. Y es que tú eres mi rey, qué lindo eres tú. Eres mi bebito fiu fiu. Bueno, como primera parte del tutorial vamos a conocer lo que sería la interfaz gráfica del usuario. Para ello tenemos 5 elementos fundamentales. El primero es la barra de herramientas que se encuentra en la parte superior. Como pueden ver, abarca diferentes opciones y bueno, esta barra de herramientas básicamente presenta las diferentes opciones o instrumentos que se pueden utilizar en el desarrollo de aplicaciones. Algunas opciones como File, Edit, View, Run, Tools, Help y bueno, algunos iconos más que nos pueden servir más adelante. Como siguiente elemento tenemos el panel de consola que se ubica en la parte inferior izquierda, en este pequeño rectángulo, la cual, bueno, aquí se puede observar con detalle los mensajes que el programa envía y de igual manera funciona como un tipo de depurador, ya que al momento de revisar los mensajes de error, estos indican cuando un programa o una aplicación no funciona de manera correcta. Luego tenemos la ventana de variables, que es el rectángulo que se encuentra en la parte inferior, esta de aquí. Y que bueno, en este espacio básicamente se observan las variables que la aplicación está utilizando. Y bueno, en el caso de ser necesarias también se puede crear nuevas variables. Como siguiente elemento tenemos la librería que está en la parte derecha, toda esta zona de aquí. Y bueno, también se la conoce como biblioteca porque en este espacio se encuentran todos los bloques de herramientas que el programa GNU Radio ofrece. Y bueno, básicamente también se puede almacenar los bloques propios desarrollados para usarlos en un futuro como herramientas comunes. Como último elemento tenemos el área de trabajo, que es toda la zona del centro, que como pueden ver en esta área es donde todos los bloques se van a conectar y se pueden desarrollar las aplicaciones. Un detalle importante a mencionar es que por defecto al iniciar un programa o una aplicación siempre va a aparecer este bloque, el cual es el bloque de opciones. Que bueno, como su nombre lo indica, básicamente nos va a permitir asignar un tipo de aplicación, poner una descripción de lo que hará el autor y también nos permite asignar el tamaño del área de trabajo para tenerlo de una manera más personalizada. Y bueno, finalmente decir que es posible seleccionar el tipo de opción que se generará y utilizarán dentro de la aplicación. Bueno, ahora vamos a hacer una breve explicación de algunos elementos que se encuentran en la barra de herramientas, las cuales van a ser bastante útiles al momento de querer utilizar el programa. Primeramente tenemos esta parte que bueno, básicamente nos va a permitir poder elegir y crear un diagrama de flujo. La siguiente opción está acá, es para abrir algún proyecto ya existente, etcétera, etcétera. Como siguiente opción tenemos la opción de guardar un archivo. Eso sería para cerrar. Luego tenemos esta opción, la cual básicamente lo que va a hacer es mostrar el editor de variables. Y bueno, esa, como su nombre indica, lo que va a generar es una captura de pantalla. Ahí tenemos algunas opciones básicas como cortar, copiar y pegar estos bloques o algunas funciones que vayamos a ver. Este vuelta va a ser para eliminarlos. Como siguiente tenemos dos opciones que son bastante intuitivas de conocer, ya que básicamente nos van a permitir deshacer o rehacer algunos cambios que vayamos haciendo durante el programa. Esta opción de aquí nos va a servir para poder identificar los errores. Esta opción de aquí nos va a permitir generar y la de acá poder correr el programa, ejecutarlo de manera correcta. Luego para querer pausarlo vamos a utilizar esta opción de acá. Luego tenemos estas dos opciones, la cual básicamente nos va a permitir conocer la rotación de bloques. ¿De qué manera? Pues bueno, en este caso sería habilitándolo o deshabilitándolo, que eso abarcaría toda esta línea de acá. Y bueno, ya para terminar tenemos esta pequeña lupa con una que básicamente nos va a servir para poder buscar los bloques de manera más rápida, ¿no? Más exacta. Y bueno, la opción que dice Rollout Blocks, como su nombre indica, es para poder recargar los bloques. Para generar y simular una forma de onda o una señal, se utilizan de tres bloques, los cuales son el Signal Source. Lo que hace este bloque es generar una forma de onda de una señal.
Ahora, para representar esto de forma gráfica, tenemos el time sync, que grafica, mejor dicho, esta forma de onda en el dominio del tiempo. Y también tenemos el frequency sync, que a diferencia del time sync lo que hace es graficar el espectro en frecuencia. Estos tres bloques tienen ciertos parámetros a configurar. Dentro del signal source tenemos el tipo de salida, que en este caso puede variar entre complejo, flotante, entero, corto y byte. Otro parámetro también es la frecuencia de muestreo, que tal como se puede observar aquí, yo la tengo definida como 32.000, y esta de aquí se la puede aumentar, pero teniendo en cuenta de que mientras más se la aumente, más recursos del computador consumirá. Pero para graficar las señales, mientras mayor sea esta frecuencia de muestreo, es mucho mejor. Continuando con los parámetros, tenemos las formas de onda que puede graficar. En este caso es una constante, un seno, un coseno, una onda cuadrada, una onda triangular y la onda dientes de sierra. La frecuencia de esta onda coseno, la amplitud, el offset y también la fase inicial dada en radianes. Por otra parte, dentro del time sync, estos parámetros a configurar, tenemos de igual forma el tipo, si es tipo complejo flotante, de mensaje complejo y de mensaje flotante. El nombre para esta gráfica, la etiqueta para el eje de las Ys, la unidad para el eje de las Ys, el número de puntos, la frecuencia de muestreo, el grid, que en este caso el grid es la cuadrícula, el autoescalado, la altura máxima, la altura mínima, el número de entradas, que por ejemplo si yo pusiera aquí 2, podría poner tranquilamente otro signal source y luego conectarlos a un mismo time sync, y aquí se graficarían ambos signal source. Continuando con los parámetros, tenemos también dejaré el número de entradas como estaba en 1, el periodo de actualización, las display stacks y finalmente el QHint, que básicamente es como que una especie de información adicional. Y para el otro bloque, que es en este caso el frequency sync, los parámetros a configurar son algo parecidos, ya que tenemos de igual forma el tipo, que es el complejo flotante, el mensaje complejo y el mensaje flotante. El nombre de esta gráfica, los puntos necesarios para realizar la transformada rápida de Fourier, el window type, que en este caso hay varios, y lo que hace este window type es que suaviza un poco la señal de entrada antes de realizar esta transformada rápida de Fourier. La normalización de la ventana de poder, el centro de frecuencia, dado en hercios, de igual forma el ancho de banda, la cuadrícula, el autoescalado, el promedio, la altura máxima, la altura mínima, la etiqueta para esta altura y la unidad para esta altura. De igual forma se puede modificar el número de entradas, el periodo de actualización, el QHint y finalmente el demostrar los mensajes de los puertos. Algo importante a considerar es que, por ejemplo, si nosotros conectamos, en este caso yo tengo una signal source y lo que voy a graficar es en el dominio del tiempo, pero si es que yo grafico, más bien dicho, si lo pongo como tipo flotante, necesariamente el time sync debe estar en tipo flotante. De lo contrario, me va a salir un error, que es este cable de color rojo, el cual no va a permitir que se grafique esta señal. Para que se grafique, como mencioné, debe estar en el mismo tipo
en este caso flotante flotante, y aquí de igual forma está complejo complejo, y por ende no habría ningún tipo de error a la hora de la simulación para ver las gráficas de estas señales. Para graficar las señales de tipo flotante y complejo, he separado en dos archivos este tipo de señales. En el primer archivo he puesto las señales de tipo flotante, las cuales tienen parámetros, bueno, estas señales están conformadas por el coseno, el seno, la onda cuadrada y la onda triangular. Estas las he puesto en una frecuencia de 3 kHz y el resto de parámetros los he puesto por defecto. Mientras que en las señales de tipo complejo, lo que he hecho es variar estos parámetros y he puesto una frecuencia de 10 kHz, una amplitud de 2, un offset de 90 grados y una fase inicial de 3 radianes. Entonces, para proceder a simular, primero lo que se debe de hacer es guardar el archivo. Y ahí sí, ya se grafica. En este caso aquí tenemos el espectro en frecuencia de la señal triangular con una frecuencia de 3 kHz. De igual forma el espectro en frecuencia de la señal cuadrada, de la señal seno y de la señal coseno. De igual forma se procede a simular las señales de tipo, en este caso, complejo. Y aquí tenemos la señal triangular, el espectro en frecuencia de la señal triangular con estos parámetros, que es una frecuencia de 10 kHz, una amplitud de 2 y un offset de 90 grados y también una fase inicial de 3 radianes. Entonces aquí tenemos el espectro en frecuencia de la señal cuadrada, de la señal seno y finalmente de la señal coseno. A continuación, para graficar estas señales en el dominio del tiempo, se hace uso del bloque TimeSync. Entonces, ahora corriendo la simulación, podemos observar la gráfica de la señal triangular en el dominio del tiempo, de la señal cuadrada, de la señal seno y de la señal coseno. Por otra parte también, esto es en el tipo flotante. Ahora en el tipo complejo, de igual forma que en la anterior demostración del espectro en frecuencia, he tomado los mismos bloques con los mismos parámetros de configuración. Por ende, ahora las gráficas de estas señales, en este caso en el dominio del tiempo, serían algo así. Aquí tenemos de la señal triangular, de la señal cuadrada, de la señal seno y finalmente de la señal coseno. A continuación tenemos los bloques File Source y File Sync, que lo que hacen es, el File Source transmite un archivo y el File Sync lo recibe y lo guarda en una ubicación determinada. Por ejemplo, yo voy a transmitir este archivo que se llama prueba, es un documento de texto, y lo voy a guardar en esta carpeta de video y le voy a poner archivo recibido .txt y le doy a guardar. Entonces ahora, en lo que ejecuto la simulación, si me voy a la carpeta en donde he guardado, aquí está, archivo recibido, y esa es básicamente la función de los bloques File Source y File Sync. A continuación vamos a ver los bloques de Virtual Sync y Virtual Source.
Que bueno, en sí estos bloques tienen ciertos conceptos los cuales vamos a mencionar. Por ejemplo, el Virtual Sync es un bloque que se puede utilizar para recibir datos de un flujo de procesamiento. Esto evidentemente en la aplicación de GNU Radio. Y asimismo se usa para enviarlos a otro sistema, por así decirlo. Y bueno, por otro lado, el Virtual Source es un bloque que se utiliza para recibir datos de una fuente externa y enviarlos a un flujo de procesamiento igualmente en la aplicación. Bueno, estos dos bloques generalmente se usa cuando existen demasiados bloques, ya que, bueno, en aplicaciones más complicadas o un poco más elaboradas, pasa que hay muchos bloques, entonces el objetivo de estos es usarlos para hacer una unión sin cable. Y bueno, aquí para ello vamos a ver un ejemplo bastante sencillo, sin simularlo. Que bueno, en este caso el Virtual Sync lo tenemos aquí y bueno, tenemos que ponerle una ID para poder replicarlo en el Virtual Source y de esta manera se pueden conectar. Por ejemplo, en este hemos puesto el nombre de A1. Entonces en el Virtual Source igualmente tiene que estar el nombre de A1. Y así es como estos se conectan sin la necesidad de usar ningún cable. Y ese sería el concepto de de estos dos bloques y cómo utilizarlos. Bueno, a continuación vamos a hablar de los widgets, los que vamos a aprender en este tutorial son tres. El primero que vamos a explicar es el GUI Range. Bueno, y para dar un poco de contexto, el GUI significa la interfaz de usuario. Bueno, primeramente cabe destacar que el GUI Range generalmente se crea para tener un valor variable. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede modificar con un tipo de slide o algo parecido a esto. Para ello vamos a ver cómo emplearlo. He hecho aquí un ejemplo sencillo con primero una signal source, que es para generar una señal. En este caso hemos elegido el coseno. Igualmente este está conectado a un throttler o throttle, el cual, bueno, básicamente permite establecer una tasa de procesamiento máxima para el flujo de datos, que en este caso hemos puesto de 200K. Seguidamente tenemos el Qt GUI TimeSync, que nos sirve para poder visualizar la señal que hemos querido verificar. En este caso, para poder usar el GUI Range, tenemos que sacarlo de este panel y podemos darle diferentes valores. En primer caso podemos poner la ID, que bueno, este puede ser como un identificativo para poderlo emplear en la signal source. Luego el default value es el valor predeterminado con el que aparecería el rango. Cabe destacar que este debe estar dentro del límite del start en el stop. Luego el start, que sería como el rango mínimo donde se va a poder mover. El stop, que sería el rango máximo. Y bueno, el step es para ver de qué tanto se va a mover. Por ejemplo, comienza en 1000, entonces se va a comenzar a mover 1100, 1200, 1300, etcétera, etcétera. Bueno, para vincularlo únicamente, como dije, tenemos aquí la ID frec. Entonces lo que hacemos es ponerlo aquí en la parte de frecuencia, frec, para que se pueda graficar. Ahora vamos a verlo cómo se vería esto. Bueno, como pueden ver, aquí está la señal. Aquí tenemos el range haciendo aparición, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a subirle de 1100, 1200 y como pueden darse cuenta, esto va aumentando conforme nosotros vayamos elevando. Esto también, bueno, podemos configurarlo aquí en Count, podemos ponerlo como un slide, como lo hice anteriormente, y se vería de la siguiente manera. Que bueno, que es como un estilo de barra, ¿no? Que se puede arrastrar y conforme vamos aumentando, va aumentando el valor, por ende va aumentando la frecuencia. Bueno, a continuación vamos a explicar el segundo widget, que en este caso es el GUI Tab Widget, el cual básicamente cumple un rol de permitirnos presentar de manera más ordenada. Es decir, podemos presentar los gráficos en un cierto orden o segmentarlos de cierta manera. Para ello, bueno, vamos a utilizar casi el mismo ejemplo que la vez anterior para el range. Sin embargo, le he añadido este GUI Frequency Sync, que básicamente muestra el gráfico en función de la frecuencia. Y bueno, una vez configurado esto, vamos a ver cómo se debe configurar el GUI Tab Widget. Bueno, primeramente debemos ponerle una ID que igual que el anterior, debe ser
va a ser muy importante para poder asignar después a las gráficas. En este caso, el número de tabs, que bueno, sería como que los segmentos que se pueden mostrar. Yo como únicamente puedo mostrar el tiempo y la frecuencia, he elegido 2, pero se puede poner muchos más. Aquí ven el label 0 y label 1, vamos a poner lo que queremos que se muestre en cada uno de ellos. En mi caso, el label 0 yo quiero que se muestre el tiempo, en el label 1 la frecuencia. Ya una vez hecho esto, configurado el GUI Tab Widget, hay que configurar las salidas gráficas, que es muy importante para que se puedan mostrar. Por ejemplo, vamos al del tiempo, que en este caso tenemos que bajar y encontrar la parte que dice GUI Hint, muy importante. Vamos a poner el nombre de la ID que hemos puesto en el GUI Tab Widget, vamos a poner un arroba y el número de la label. En este caso yo quería que sea el 0, entonces va a 0. De igual manera para la frecuencia. En este caso bajamos hasta encontrar el GUI Hint. Vamos a poner el nombre de ID gráficas, el arroba y el número de label que queremos, que en este caso sería el 1. Y bueno, una vez configurado esto de manera correcta, vamos a correr el programa para ver cómo se ve. Bueno, como se puede ver, déjame le modifico un poco. Ahora, está dividido en dos segmentos, el label 0 y el label 1. Como habíamos asignado, el label 0 va a ser con respecto al tiempo. Como podemos ver, únicamente se muestra esta gráfica. Y en la parte de la frecuencia se va a mostrar la gráfica, pero en la frecuencia. En este caso de la señal coseno que estamos verificando. Y bueno, aquí podemos ver que el range que hicimos en el ejemplo anterior se mantiene, así que no habría problema por esta parte. Bueno, ahora finalmente vamos a indicar el último widget, que en este caso es el GUI Chooser, que bueno, como su nombre lo indica en inglés, básicamente es un seleccionador, ¿no? Que lo que hace es escoger opciones que nosotros queremos que haga, por ejemplo. En este caso, bueno, vamos a realizar un ejemplo sencillo igualmente. Le he aumentado al anterior que hemos visto un par de cosas para que podamos verlo. Bueno, en este caso he implementado primeramente una señal seno, igualmente con el throttle. Y bueno, aquí va a realizar dos operaciones, por así decirlo, ¿no? La primera que sería add, de adición, o sea, una suma, y el multiply, que sería una multiplicación. Muy importante, para poder utilizar el chooser necesitamos de un selector, el cual es el que estamos viendo en pantalla, el cual se puede modificar de distintas maneras. Primeramente, bueno, el tipo de datos sería float. El número de entradas, aquí puedes modificarlo, pueden ser 3, 4, 5. En este caso, como únicamente tengo dos operaciones, es 2. Y bueno, el número de salidas que he elegido es una, porque a partir de esa una se graficaría tanto la gráfica en base al tiempo y a la frecuencia. Ya. Ahora vamos a continuar con cómo utilizar el GUI Chooser, que bueno, que como podemos ver es este de aquí. Vamos a abrirlo para ver qué opciones nos brinda. Bueno, importante la idea, igualmente que los anteriores widgets, es importante tenerla clara para poder después bueno, seleccionar en los otros bloques. En este caso, bueno, vamos a poner que el número de opciones que nos dé elegir sea 2, ya que tenemos la suma y la resta. Entonces para ello vamos a utilizar los labels, que en el caso del label 0 va a ser para la suma y el label 1 va a ser para la multiplicación. Aquí en option 0 y en option 1 es muy importante, ya que con eso vamos a poder elegirlo del selector, de este de acá. Entonces, para poder vincularlo igualmente que los anteriores, en Input Index vamos a seleccionar el selector, que es el ID del GUI Chooser. Y ya, bueno, vamos a correr el programa para ver cómo se va. Bueno, como podemos ver, se crea esta pequeña segmento que bueno, le hemos puesto de nombre operación. Y ahora mismo lo que está realizando es la suma, que podemos ver en el tiempo y en frecuencia. Y bueno, aquí nos sale la opción, ¿no? Para poder elegir. En este caso, suma y multiplicación. Vamos a ver la multiplicación, cómo se ve. Y bueno, así sería el resultado de la multiplicación, en este caso de seno por el coseno. Y la frecuencia igualmente. Como se puede ver, esta cambia dependiendo de cómo lo seleccionemos. Y bueno, como anteriormente vimos también con el range, que podemos modificar la frecuencia. Ya sería todo por la parte de widgets. Bueno, ahora voy a explicar algunas funciones de GNU Radio, como son la función add, la función add constant, la función multiply y la función divide.
Primero con la función add, esta función lo que va a hacer es sumar dos señales. Como podemos ver, tenemos dos entradas en las cuales van a entrar dos señales coseno, cuyas únicas diferencias va a ser que en uno la frecuencia va a ser de 440 Hz y en el segundo la frecuencia va a ser de 350 Hz. Estas van a ir hacia el bloque add. En este bloque add lo que vamos a poder configurar simplemente es el número de entradas, ya que podemos sumar más de dos entradas. Podemos sumar 3, 4, etc. Y el tipo de dato que vamos a sumar, en este caso vamos a sumar en float. Y esto va a ir a nuestro sync para que se pueda graficar. Ahora lo vamos a graficar. Y como podemos ver, tenemos en el dominio del tiempo la suma de las dos señales, en el cual va a cambiar las amplitudes, ya que las dos señales tenían frecuencias distintas. A continuación tendremos la función addConstant. Esta función es la más simple de las cuatro que voy a explicar. Simplemente va a añadir un offset a nuestra señal de entrada, que en este caso va a ser una señal coseno con una frecuencia de 440 Hz. Entonces, como lo dije, va a añadir un offset. Esto quiere decir que si la señal tenía su origen en 0, ahora lo va a desplazar tantas veces como lo diga la constante. Es decir, como en este caso tenemos nuestra constante que es 2, por cierto aquí podemos, igual que en el otro add, podemos configurar el tipo de dato y la constante que nosotros queramos. Entonces en este caso la constante va a ser 2. Esto quiere decir que nuestra gráfica, la gráfica del coseno no va a empezar en el origen, es decir en 0, sino que va a iniciar dos unidades más arriba. Por lo tanto, si graficamos, vamos a ver que como podemos ver, el origen va a estar en 2, no va a estar en 0, ya que como la función addConstant nos añade este offset de 2, es decir que si nosotros pondríamos en la función addConstant, por ejemplo, la constante igual a 4, nuestra función tendría el origen aquí en 4. A continuación vamos a tener la función multiply. Esta función simplemente va a actuar casi como la función add, pero esta vez multiplicando las dos señales. Tenemos igualmente dos señales, una de dos cosenos, con una frecuencia de 350 Hz y el otro con una frecuencia de 8000 Hz. Estas se van a ir al bloque multiply. Aquí simplemente podemos configurar el número de entradas, ya que también podemos multiplicar más de dos señales, y escoger el tipo de dato que vamos a tratar. Esto va a ir a nuestro sync y graficándolo se vería así. A continuación tendremos finalmente la función divide, que al igual que constant y multiply va a actuar similarmente, solo que en este caso va a dividir ambas señales. Tenemos igualmente dos señales cosenos, una con una frecuencia de 350 Hz y la otra con una frecuencia de 8000 Hz. Estos van al bloque divide. Igualmente aquí, como en casi todas las funciones que he explicado, vamos a escoger nuestro número de inputs, número de entradas, ya que podemos dividir más de dos entradas, y el tipo de dato que nosotros vamos a ocupar. Esto va a ir a nuestro sync y lo graficamos y se va a ver algo así. Finalmente tenemos los bloques que sirven para insertar archivos de audio. Tenemos el audio sync y el wave file source. Aquí en el wave file source tendremos que poner el audio el que queremos que se reproduzca. En este caso yo tengo un audio de un piano. Aquí se le quite para que solo se reproduzca una vez y el número de canales que serían. Aquí se le conecta el audio sync. Aquí se cambia la frecuencia, que para audios comúnmente es poner 44100. Acá también ya se cambió en el audio sync. Este audio sync nos sirve para que se reproduzca el sonido que nosotros hemos puesto. Es como decir la salida del audio que nosotros pusimos.
Ahora al correr el programa podemos escuchar que el audio que nosotros pusimos en el Wavefile Source se reproduce aquí en el GNU Radio a través del audio sync. Ahora para guardar este audio como un archivo utilizaremos el bloque Wavefile Sync. El Wavefile Source se conecta a este bloque y acá igual se pone la dirección en donde queremos guardar el audio que reproducimos. En este caso yo guardaré en el escritorio y se le pone el nombre. Aquí se pone el tipo de archivo que queremos que se guarde y eso sería todo. Y al reproducir se reproducirá el audio y además se guardará en el escritorio. Se reprodució el audio y ahora podemos ver que aquí está en el escritorio, ya se había guardado nuestro archivo. Para comprobar que es el mismo archivo, eliminaré este y aquí en Wavefile Source pondré el archivo que se acaba de guardar para comprobar que es el mismo. En este caso está en el escritorio y este es el archivo, lo guardamos como audio, entonces lo vemos aquí y al reproducirlo escucharemos que es el mismo audio que reproducimos antes. Algo más que debemos añadir es que si cambiamos la frecuencia el audio se escuchará más lento o más rápido. Si le ponemos 32.000 el audio se escuchará mucho más lento. Mucho más lento o en otro tono. Y eso sería todo. Caramelo de chocolate.